la palabra cuenca en sí nos dice, ¿no? Que significa que es un territorio rodeado de montañas y cuyas aguas convergen hacia un punto. Como podemos ver en esta imagen de acá, dependiendo de la topografía, las zonas más altas direccionan el agua hasta la zona central de un terreno X, ¿no? Luego tenemos lo que son las cuencas hidrográficas. ¿Qué son las cuencas hidrográficas? Son unidades naturales definidas por la existencia de la divisoria de un territorio dado que define una red hídrica. Una cuenca hidrográfica ya es cuando nosotros empezamos a identificar lo que son las redes hídricas o lo que son el flujo superficial, las zonas por donde escurren las aguas dentro de esta zona que está delimitado por la topografía de forma natural. Luego tenemos lo que son las cuencas hidrológicas. ¿Qué son las cuencas hidrológicas? Son unidades morfológicas integrales y además de incluir todo el concepto de cuenca hidrográfica, abarcan en su contenido toda estructura hidrogeológica subterránea del acuífero como un todo. Bueno, en temas de agua, eh, la dirección del agua en sí, del agua que viene a través de la precipitación, se encuentra direccionada por la topografía, principalmente todo lo que hablamos del agua superficial, es decir, ríos, lagunas, humedales, zonas de anegamiento, etcétera. Todos estos aquí van en función a la topografía. Pero ¿qué pasa con las aguas que están debajo de nosotros? No podemos verlas, pero sí están ahí. Entonces, cuando hablamos de cuencas hidrológicas, ya estamos haciendo alusión o estamos nosotros considerando la gestión de este dos tipos de aguas, de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas, a través de la precipitación que se recargan, también tienen un flujo y un direccionamiento por debajo del subsuelo en función al tipo de geología y tipo de suelos que encontremos debajo. Por otro lado, también tenemos lo que es las cuencas hidrográficas. ¿Qué significa cuando hablamos de cuencas hidrográficas? Nos dice es un sistema complejo, abierto, donde ocurre el ciclo hidrológico y cuyos elementos naturales, sociales, económicos y políticos e institucionales son variables en el tiempo y se encuentran en estrecha interrelación. Es un sistema abierto a flujos, influencias y líneas de acción que atraviesan su frontera. Ya cuando estamos hablando de la cuenca hidrográfica, ahí estamos involucrando todo lo que es el factor social, es decir, a las poblaciones, a las diferentes etnias, culturas que viven en nuestra cuenca, la forma en la que ellos aprovechan el recurso natural, los animales, los ecosistemas. Ya esto de aquí involucra todo lo que pasa en la cuenca, ¿no? El tema de las políticas, leyes que tienen, las costumbres. Entonces, ya cuando hablamos de cuencas hidrográficas, estamos hablando de un contexto en general. Bueno, lo que comentaba hace un momento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una cuenca hidrográfica y una cuenca hidrológica? La cuenca hidrográfica hace referencia exclusivamente a lo que son las aguas superficiales, mientras que la cuenca hidrológica ya incluye todo lo que es el tema de las aguas subterráneas. ¿Por qué es importante las cuencas hidrogeológicas? Las cuencas hidrogeológicas son muy importantes para nosotros porque es la zona donde se encuentran las mayores reservas de agua dulce en la Tierra. Como ustedes saben, cuando se infiltra el agua a través de la precipitación, existen abajo lo que son los acuíferos. Los acuíferos son los que almacenan la mayor cantidad de agua dulce y de mejor calidad, podríamos decir, que existe en todo nuestro planeta Tierra, ¿no? También este tipo de cuencas brindan mayor protección al agua que las cuencas hidrográficas. Las aguas que son superficiales tienden a tener una mayor susceptibilidad a ser contaminadas por el tipo de actividades que realizamos nosotros, ¿no? Ya puede ser por temas industriales, urbanizaciones, agricultura, etcétera. También son importantes porque el aprovechamiento de estas aguas subterráneas tienen un mayor costo y es poco más complejo hacer el aprovechamiento, ¿no? Entonces, por eso tenemos que considerarlas de alta importancia y de alta conservación. También requieren que sus zonas de recarga hídrica y acuífera se protejan y se manejan apropiadamente. Nosotros, al hablar de cuencas hidrogeológicas, también tenemos que hablar en la gestión que estamos realizando nosotros de este recurso hídrico de las zonas donde ingresa el agua para recargar estos acuíferos, porque si nosotros tapamos estas zonas o las afectamos naturalmente, no estaríamos permitiendo que haya una recarga de las aguas subterráneas que tenemos. Eh,
Las cuencas se pueden clasificar de mil maneras, ¿no? Dependiendo, como les había comentado antes, cuál es el objetivo que tenemos nosotros, cuál es la intención de nuestro proyecto, de nuestra obra, de nuestra política, como ustedes quieran verlo, que tengamos nosotros. Pero acá hay como unas pequeñas ideas y algunas definiciones con las que normalmente se clasifican la cuenca. Lo más habitual es el tema del tamaño geográfico, ¿no? Pueden ser grandes, medianas, pequeñas, también por el tipo de ecosistema que nosotros encontramos en la cuenca, que pueden ser áridas, tropicales, húmedas, frías. También, como les comentaba, por el objetivo que tengamos nosotros, pueden ser cuencas que están direccionadas a lo que son a hidroenergética, otras que son para el abastecimiento de la población con agua potable, otras que van direccionadas a lo que es el aprovechamiento para el riego, para la navegación, para el tema de la ganadería en zonas rurales o para varios usos que podemos darle en la cuenca. También por otro lado está en función a lo que es el relieve que tienen nuestras cuencas, ¿no? Que pueden ser planas, de alta montaña, cuencas accidentadas, etcétera. Otra característica muy importante que tenemos que saber evidenciar cuando estamos hablando de las cuencas es el tema de los drenajes superficiales, ¿no? Estas tienen tres clasificaciones, siendo exorreicas las primeras, las cuales son características por desembocar sus aguas al mar o directamente a los océanos. Las endorreicas, las que son, podríamos decir, lo que son las cuencas cerradas que desembocan directamente a los lagos o la laguna. Una cuenca endorreica muy característica que es conocida aquí en Bolivia son la cuenca del lago Titicaca. Por otro lado, también están las cuencas arreicas, las aguas que se evaporan o se infiltran en el suelo. Normalmente este tipo de cuencas o de ríos son eh, ríos con un flujo intermitente que terminan en zonas que cuentan con una geología característica de zonas de recarga, ¿no? Como por ejemplo es el tema de las lomas de arena, ¿no? Hay ríos que llegan hasta lo que es el Parque Área de Lomas de Arena, pero van desapareciendo de acuerdo a la temporalidad que tengamos y se infiltran en el suelo. Bueno, la cuenca también tiene varios componentes, como los podemos ver aquí en la imagen que se está mostrando actualmente. Eh, Tiene diferentes zonas dependiendo de la altura, dependiendo de la topografía, dependiendo el ancho del cauce, dependiendo el volumen que tenga de agua, la zona donde está desembocando, si se encuentra arriba, en medio, abajo, en fin. Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la explicación. Por un lado, uno de los componentes básicos de la cuenca son las ramificaciones que tienen. ¿Qué son estas ramificaciones? Son los diferentes drenajes que nosotros podemos identificar dentro de nuestra cuenca. Estas pequeñas líneas que ustedes pueden ver acá en la imagen son los drenajes superficiales que son identificados a través, bueno, actualmente a través de lo que son sistemas de información geográfica en función a las zonas de acumulación de la topografía. Es decir, que cuando llueve, en este punto uno es donde va a escurrir el agua y se va a ir acumulando. Se va a ir acumulando, luego van a ir a un punto 2, luego van a ir a un punto 3 y a un punto 4. Entonces es así que se van formando lo que son los ríos secundarios, los ríos primarios, terciarios, hasta llegar hasta un río principal donde recibe toda la acumulación del flujo de las aguas. Y lo que se realiza en esta parte, en el grado de ramificación, es la cuantificación y la identificación de estos órdenes de ríos que tenemos en una cuenca. También, ¿no? Como les comentaba, en función al tamaño, las cuencas pueden dividirse por cuencas, que vendría a ser todo el margen en general. Una subdivisión de la cuenca viene a ser lo que es la subcuenca, que vendría a ser esta pequeña parte de acá. Y las microcuencas que vienen a ser subdivisiones dentro de lo que son las subcuencas. Y normalmente las cuencas están con una superficie de un rango entre 50.000 a 800.000 hectáreas, las subcuencas entre 5.000 a 50.000 y las microcuencas ya en 5.000 hectáreas. Estas escalas, estas definiciones, nosotros las utilizaremos en función a la magnitud del proyecto o de la gestión que queremos realizar dentro de nuestra cuenca. Dentro de lo que es también nuestras cuencas, nosotros hacemos el manejo de los recursos naturales, ¿no? Los principales recursos que tenemos dentro de la cuenca, bueno, el principal obviamente es el tema del agua, también hacemos el manejo de los suelos, la cobertura vegetal,
todo lo que son los minerales, las zonas ictiológicos, los paisajes, todos estos componentes son los que tenemos nosotros dentro de una cuenca. También dentro de las cuencas tenemos lo que son los factores antrópicos, ¿no? Las actividades que desarrollamos nosotros o las comunidades o las ciudades que están dentro de ellas, que pueden ser tema de riego, drenaje, el tema también manejamos lo que es el tema de la contaminación por los factores antrópicos, que es la generación de aguas servidas, el polvo, la emisión de los gases, las plantaciones forestales, pastizales, cultivos. Otro factor antrópico es lo que les comentaba, ¿no? La organización institucional que se tiene dentro de la cuenca y los marcos relativos legales, las diferentes leyes, normas que se cumplen en esta zona que nosotros estamos abarcando, que por ejemplo, si es una cuenca que está dentro de un área municipal nomás, entonces la principal jerarquía o normativa en la que nos vamos a regir van a ser las normas municipales. Luego, si son unas que involucran ya un departamento, entonces hay que evidenciar todo lo que son las normas departamentales. Y si estamos hablando de una ya que es a escala nacional, leyes nacionales. Y si estamos hablando de algo regional, entonces ahí ya se involucran todo lo que son los entes internacionales. La cuenca también puede dividirse en función a la función hidrológica que tienen estas, ¿no? Siendo las zonas altas normalmente, por ser áreas con una topografía bastante accidentada, con formación de montañas y demás, son zonas de recarga, son las zonas donde se captan las aguas de la precipitación. La zona media normalmente es el área de transición, eh, donde se escurren la mayoría de estas aguas que son captadas aguas arriba, y la zona de descarga, que son ya las zonas abajo, que es lo que les comentaba, que puede descargar en un lago, puede descargar en un río, en el mar, o también puede ser fuente de infiltración a los acuíferos. Por su latitud también es una diferenciación de las cuencas que puede ser igual, ¿no? Parte alta, media alta, en función a la altitud que tiene a los metros en relación al nivel del mar. Bueno, las cuencas altas, ¿en qué se caracterizan? Corresponden generalmente a las áreas montañosas que son limitadas en su parte superior por lo que son las líneas divisorias de las cuencas. Las cuencas medias comprenden las zonas de pie de monte y valles bajos donde el río principal mantiene un cauce más definido. Y por último tenemos lo que son las cuencas bajas, que son como estuarios, humedales. Estas últimas son áreas deposicionales donde el río principal divaga e incluso desaparece como tal. Es decir, ya son zonas con unas topografías más homogéneas. Entonces aquí ya encontramos lo que son, como comentaba acá, ¿no? Las zonas de las humedales, zonas de inundación, zonas de recarga de los acuíferos, etcétera. Bueno, aquí unas cuantas, por nombrar unas cuantas características de cada zona independientes de la cuenca. Las partes altas, por ejemplo, habitualmente son zonas que están por encima de los que son los 3.000 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una topografía accidentada. En cuestión de precipitación, son zonas donde llueve bastante, entre 800 a 2.000 milímetros al año. En estas áreas encontramos lo que son lagos, lagunas, nevados. Normalmente por el tipo de geología y suelo, como son áreas mm, con una geología más antigua, entonces tienen gran potencial minero para aprovechamiento. Normalmente tienen una pobre actividad económica en cuestión lo que es a las poblaciones, más que todo direccionado al tema de agricultura, ¿no? Por otro lado, las partes medias son características de áreas entre los 800 a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tienen precipitaciones entre los 100 a los 800 milímetros al año. Son característicos de ser valles interandinos. Son zonas de escurrimiento de las aguas que viene después de las zonas de las topografías accidentadas, y tienen una gran actividad económica porque normalmente en las zonas de los valles es donde se escurren todo lo que son la materia orgánica, el suelo fértil que hay en las zonas más altas. Entonces se dispone en estas zonas de los valles, y por eso es que en las zonas medias de las cuencas normalmente es donde hay mayor productividad de alimentos. Por otro lado, tenemos los que son las partes bajas, donde normalmente son zonas características que llegan hasta los 800 metros sobre el nivel del mar, precipitaciones entre menores a 100 milímetros al año.
tienen valles más amplios. En esta zona normalmente tenemos grandes proyectos de irrigación y son, perdón, se desconectó un momento, yo creo que ya volvió. Sí, sí, van a disculpar. Bueno, continuando, también, bueno, la cuenca también se divide, como les he comentado, por el tema de la topografía, por los drenajes. ¿Qué son las características de la red de los drenajes de las cuencas? ¿No? Nos dice, se llama red de drenaje una cuenca al sistema de cauces por el que fluyen los escurrimientos superficiales de manera temporal o permanente. Es importante por sus efectos en la formación y rapidez de drenado de los escurrimientos normales o extraordinarios. La forma de drenaje proporciona también indicios de las condiciones del suelo y la superficie de la cuenca. Aquí en esta diapositiva le he puesto dos pequeños ejemplos de, de dos cuencas, ¿no? Una cuenca que es más de zona alta y una cuenca que está a la derecha que es más de zonas bajas. Como pueden ver a la izquierda, en las zonas más altas se cuentan con mayores drenajes superficiales, siendo que en las zonas que son más bajas, los drenajes son un poco, existe menor densidad de drenaje. ¿Por qué? Porque al estar en zonas más altas, es lo que les comentaba, no tenemos topografías que son más definidas, con mayores zonas de afluencia de drenaje, entonces nos demarca mayor densidad de drenaje. ¿Qué nos demuestra esto? Que normalmente en las zonas o las cuencas donde se tiene mayor densidad de drenaje, estamos hablando de cuencas que tienen suelos más compactados o que tienen suelos más duros o que tienen suelos que no cuentan con una buena capacidad de infiltración. Y claro, es algo, es algo que se debe venir porque cuando estamos hablando de las zonas altas, estamos hablando ya directamente más de rocas, más que de tema del suelo, ¿no? Siendo que ya en zonas más bajas encontramos diferentes capas geológicas, encontramos ya suelos más porosos, más blandos, donde favorece la infiltración. Entonces, por eso es que tenemos menor escurrimiento de aguas superficiales y menor identificación de densidad de drenaje al momento de hacer la identificación de estos, ¿no? ¿Qué tipo de corrientes podemos encontrar dentro de lo que son las cuencas? Por un lado tenemos las corrientes perennes que nos dicen, ¿no?, que conduce el agua todo el tiempo, aún en épocas de sequía, el nivel freático está por encima del fondo del cauce. Normalmente son ríos que tienen un cauce continuo. Después la corriente intermitente que nos dice, ¿no?, lleva agua en la mayor parte del año, principalmente en época de lluvia. Su aporte cesa cuando el nivel freático desciende por debajo del fondo del cauce, y la corriente efímera es aquella que solo lleva agua cuando llueve e inmediatamente después. Las corrientes efímeras normalmente son características de las partes altas. Las corrientes perennes normalmente son características de las zonas, bueno, no bajas, sino principalmente lo que son los ríos principales. Bueno, ¿qué funciones tiene la cuenca? La cuenca tiene funciones hidrológicas e hidráulicas. ¿Cuáles son algunas de ellas? Tiene la función de hacer infiltración y captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación para formar escurrimientos de manantiales, ríos y arroyos, almacenamiento de agua en sus diferentes formas y tiempos de duración, descarga de aguas como escurrimiento, mantenimiento de la humedad de los suelos, nos permite la disponibilidad de volúmenes de agua que pueden ser operados para proyectos hidroeléctricos, agua potable, riego. Esperemos que no se corte otra vez. También, como les comentaba, las cuencas tienen también una función ecológica. ¿A qué hace referencia el tema de la función ecológica? Que nos provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de las cuales se llevan a cabo interacciones entre las características de la calidad física, biológica y química del agua.
nos provee hábitat para la flora y fauna que está en la cuenca y nos provee también agua para el tema de los suelos y zonas de tierra salina. También cumplen una función ambiental, son las principales zonas que son sumideros de lo que es el dióxido de carbono y otros gases y liberación de oxígeno. Nos alberga bancos de germoplasma, regula la recarga hídrica acuífera y los ciclos biogeoquímicos, nos conserva la biodiversidad y permite su funcionalidad también y mantiene la integridad y la diversidad de los suelos que hay dentro de la cuenca. También cumplen una función socioeconómica. Estas cuencas suministran recursos naturales para el desarrollo de las actividades productivas, nos dan sustento a la población, nos dan lo principal para el desarrollo económico que es el agua, nos provee también un espacio, son espacios de desarrollo social y cultural de la sociedad. Cada cuenca tiene su característica cultural, sus costumbres de las personas que viven en el lugar y también nos provee espacios para la recreación y esparcimiento aprovechando todo lo que es la naturaleza. Bueno, cómo ha ido evolucionando un poco lo que es la visión de la cuenca, ¿no? La evolución de la concepción e importancia de una cuenca hidrográfica es dinámica y está ligada a la existencia misma de la humanidad, auge o decadencia de las civilizaciones. Un proverbio chino antiguo decía, ¿no? Quien controla las montañas controla los ríos. Es decir, que ya hace mucho tiempo atrás se tenía esta visión de que, eh, o sea, por ejemplo, en el tema del proverbio chino, quienes controlan las montañas controlan los ríos, ya se tenía identificado en este tiempo la importancia de las cuencas altas, de las zonas altas, como principales generadores de agua y captadores de precipitación. También, ¿no? En la época de Platón nos dice, refiriéndose al monte de las montañas de Aticia, dice, ¿no? Sostuvo, la precipitación anual que caía no se perdía como ahora, en que las laderas están deforestadas y el agua fluye sobre las superficies desnudas hasta el mar, sino que era recibida en toda su abundancia en las entrañas mismas del terreno, donde se almacenaba en su cuerpo permeable y luego era descargada en forma de arroyos y ríos con abundante volumen y distribución territorial amplia. Los templos que existen ahora en los sitios donde las fuentes de agua se extinguieron son la evidencia de la validez de mi presente hipótesis. Es decir, ¿no? 42 años antes de Cristo ya se tenía la percepción y ya se sabía que si nosotros deforestábamos las zonas altas, deforestábamos las zonas dependientes, entonces afectábamos directamente aguas abajo, afectábamos al agua que estábamos consumiendo nosotros y la zona donde nos encontrábamos, sin tener en ese tiempo satélites ni aviones que nos ayuden a hacer la delimitación de las cuencas y demás. Ya había ese sentido de en qué consistía el flujo de las aguas, ¿no? Entonces, nosotros al hablar de lo que es el manejo de estas unidades hidrográficas, hablamos por un lado de lo que es el manejo integral de las cuencas y la gestión integral de los recursos hídricos. Hay diferencia, ¿no? Entre estos dos conceptos. Cuando hablamos de manejo integral de cuencas, nos estamos refiriendo a todo lo que son las acciones técnicas que nosotros podemos desarrollar para lo que es el tema del aprovechamiento de recursos, ¿no? Aprovechar el recurso a través de la sostenibilidad y poder satisfacer las necesidades máximas humanas de la cuenca donde nosotros estamos trabajando. Por otro lado, cuando nos referimos a lo que es la gestión integrada de recursos hídricos, ahí estamos involucrando el tema social y el tema político. Es decir, cuando hablamos nosotros de gestión, hablamos de la coordinación, la sociabilización, la implementación de normas, la ayuda al tema de administración del agua, a darle una valoración al agua, identificación de proyectos, etcétera. Ya con esto la manejo integral de cuencas es una herramienta de la gestión integral de los recursos hídricos. El manejo integral de cuencas está integrado con varios factores, con varios componentes, ¿no? En el tema de biodiversidad, se involucra principalmente con el tema de los que son factores de clima, suelo, vegetación, la biodiversidad en sí, potencial para la cuenca. A mayor biodiversidad se tiene una mejor calidad de la cuenca, mejor calidad de las aguas. Mayor diversidad de vegetación igual, su relación con los otros animales
la relación de la conectividad entre el enfoque territorial también con la biodiversidad y la valoración para integrarla también como un potencial económico a las poblaciones que están viviendo dentro de esta zona. También el manejo integral de cuenca se involucra directamente con todo lo que es el desarrollo urbano, ¿no? Al hacer la identificación de lo que son las poblaciones urbanas que predominan en la cuenca, estas también demandan diferentes servicios de espacios dentro de lo que es la cuenca, lo cual involucra directamente a lo que es el ordenamiento territorial que tenemos que realizar nosotros dentro de nuestra zona de trabajo o de gestión. También al momento de hablar de desarrollo urbano, estamos hablando del tema de contaminación, ¿no? Que puede ser contaminación por el tema de residuos sólidos o también contaminación por vertidos líquidos de cualquier tipo de actividad o usos que se les da al agua. También entra un poco el tema de lo que es los gases de efecto invernadero, la agricultura urbana que se desarrolla dentro de la cuenca, etcétera. Y bueno, también el tema del cambio climático es algo que, bueno, ahora afecta en todo lo que estamos desarrollando, ¿no? En todo lo que realizamos. En el tema de cuencas genera una variabilidad en el tema del cambio climático. ¿En qué nos afecta el cambio climático? En el tema de la precipitación. Como saben, la precipitación es el principal componente, es el principal input que tiene la cuenca para poder hacer la recarga de los ríos y de los acuíferos. También con las cuencas nosotros buscamos medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación, es decir, la adaptación hace referencia a qué medidas estructurales o ingenieriles nosotros hacemos para poder adecuarnos al cambio climático. Por ejemplo, que nos llueve menos en la cuenca, entonces tenemos que ingeniar o implementar algún tipo de estructura que nos ayude a captar más agua. ¿Cuál sería una medida de mitigación? Una medida de mitigación va direccionada a lo que es eliminar eso o esa actividad que nos está generando el cambio climático, que en este caso un ejemplo puede ser la deforestación, porque como ustedes saben, cuando nosotros quitamos bosque del planeta Tierra, estamos quitando lo que son estos sumideros de CO2 y estamos aportando al cambio climático. Entonces, una medida de mitigación es cortar el tema de las actividades de deforestación en nuestra cuenca y qué sé yo, de repente eh, incentivar en el tema de reforestación, de proyectos de silvicultura, etcétera. También, ¿no? Lo que nos dice oportunidades para ajustes, nos da oportunidad para hacer ajustes a los usos de las tierras que se están dando en el área de trabajo, reducir la vulnerabilidad al cambio climático a través de lo que son las medidas de adaptación y también nos ayuda a involucrar todo lo que es la investigación, ¿no? Porque nosotros tenemos que investigar y generar información para luego la toma de decisiones en las zonas donde nosotros estemos trabajando. Bueno, el manejo integral de cuenca es parte de su objetivo o parte de su esencia es la resolución de conflictos o de problemáticas, ¿no? Y bueno, aquí he identificado algunas problemáticas que son habituales en todo lo que es el manejo de las unidades hidrográficas. Siempre tenemos problemáticas en lo que es cuestión de suelo, de la vegetación, del agua principalmente y conflictos sociales. Entonces, ¿qué tipo de problemáticas encontramos en cuestión de suelo? La desertificación y degradación de las tierras, la contaminación de los suelos, la erosión de los suelos, todo lo que tiene que ver o está involucrado al sobreaprovechamiento de nuestros suelos o el aumento de la vulnerabilidad de estos por alguna actividad que nosotros estemos realizando que sea nociva para la calidad de estos. Normalmente, ¿qué tipo de soluciones o alternativas se tienen para mejorar esta problemática, ¿no? Realizar un manejo correcto y conservación de estos suelos, zanjas de infiltración, principalmente esto en zonas donde se tienen pendientes más escarpadas y se tiene poca vegetación. Ustedes saben que al haber precipitación en esta zona se generan mayores correntías y hay un arrastre de todo lo que son los sedimentos si es que no se tiene zonas con suelo recubierto con vegetación. Entonces se implementan lo que son las zanjas de infiltración que ayudan
a detener un poco este flujo y que ayudan también a infiltrar agua a los suelos. Las terrazas de formación lenta, que es la que se pueden ver en la imagen del medio, que es una manera de paliar también esta escorrentía que va de forma abrupta y que se puede aprovechar poniendo, implementando lo que son diferentes sembradíos en estas estructuras generadas, ¿no? Y bueno, otra característica, otro factor que es muy nocivo para el suelo es el tema de los agroquímicos. En todo lo que es el tema de vegetación, habitualmente las problemáticas que se tienen van direccionadas a lo que es el chaqueo y la deforestación, los sobrepastoreos, monocultivos, incendios forestales, que es lo que últimamente nos ha estado golpeando bastante duro en el país. Y bueno, normalmente este tipo de actividades, no, perdón, de estas problemáticas que se tienen, eh, algunas actividades o algunos proyectos o medidas de adecuación que se tienen son temas de implementar proyectos de forestación, reforestación en la cuenca, el manejo de que son las praderas vivas dentro de nuestra cuenca, la implementación de sistemas silvopastoriles y agroforestería para poder darle un mejor uso a nuestro bosque natural y no llegar directamente a convertirlo en un monocultivo. Entonces es importante que nosotros podamos empezar a aprovechar nuestros bosques de una forma más sostenible y sin ser tan invasivos y tan intrusivos en cambiar la naturaleza del área donde vamos a trabajar. Y bueno, en cuestión de lo que es el tema de incendios forestales, actualmente hay varias instituciones y varias ONGs y varios voluntarios que vienen trabajando en temas de capacitación para poder reaccionar mejor, no mejor, sino para poder reaccionar de una forma más pronta y oportuna a estos tipos de incidentes que se dan de manera natural en algunas situaciones, en otras situaciones de maneras provocadas, pero lo más importante es la alerta temprana y la reacción idónea ante este tipo de problemática. Por otro lado, tenemos lo que es ya la problemática direccionado a lo que es el agua, ¿no? Por un lado, que es un mundo totalmente grande, es el tema de la contaminación. Puede haber contaminación de cuerpos de agua superficial o de agua subterránea. Por otro lado, tenemos también los que son los fenómenos climáticos extremos, ¿no? Las sequías, las inundaciones, las heladas, granizadas. En temas de hidrología es algo irónico también, ¿no? A veces se tiene mucha agua o a veces se tiene muy poca agua. Entonces, esas cosas tenemos que saber cómo manejarlas, cómo gestionarlas. La regulación hidráulica también, estas zonas que son principalmente de riesgo de inundación. Y claro, ¿no? Acá algunas pequeñas ideas o propuestas o soluciones que se dan a estas problemáticas es la protección de las riberas, el control de las cárcavas, para el tema de lo que es evitar la contaminación de agua subterránea, todo lo que son las protecciones de fuentes de agua, las áreas de recarga hídrica, para poder hacer frente a lo que son las sequías extremas y demás. Está el tema de captación y cosechas de agua, para hacer un mejor uso del agua que tenemos en las zonas o poder usarla de forma más sostenible. Está la tecnificación de los ríos para optimizar el agua que se tiene en la cuenca. Y ya para el tema de lo que es la contaminación, ya la implementación de sistemas de tratamiento de agua para poder reinsertarla al cuerpo receptor que tengamos nosotros más próximo a la actividad que estamos realizando, o también ver las alternativas de reutilizar nuestras aguas. Y bueno, por último, pero no menos importante, está el tema de lo que es el factor social. El factor social siempre es una problemática en todo tipo de proyectos que se elaboran y no es una excepción en el tema de las aguas, ¿no? Más siempre hay problemas por el tema del agua, siempre hay competencia y conflictividad por el agua y los recursos naturales. Siempre se tiene una falta de capacidad técnica de la gente que está normalmente cerca en las cuencas en las que se trabaja. Hay muchas quejas del tema de la falta de políticas públicas para gestionar mejor este recurso. A veces igual se tienen, principalmente en las zonas rurales, muchas problemáticas de género que también repercuten en los usos que se le da al agua de alguna forma, ¿no? Bueno, de manera general, el manejo integral de cuenca
tiene estos objetivos que les muestro a continuación, que es racionalizar el uso del agua, distribuir equitativamente el volumen de agua en toda la cuenca a los diferentes usuarios, generar más agua o captar más agua, conservar la calidad de las aguas, evitar o disminuir la deforestación y el sobrepastoreo, evitar la contaminación de los suelos y las aguas, promover la formación y toma de una conciencia conservacionista para toda la sociedad. Eso va directamente todo lo que son las capacitaciones y todo lo que es educación ambiental en las zonas donde nos toque trabajar. Bueno, y también para hablar ya un poco de lo que es la gestión integral de los recursos hídricos, tenemos que hablar de la relevancia del agua, ¿no? ¿Por qué es importante el agua para nosotros? Acá nos dice, ¿no? Uno de los desafíos más graves ante los que se encuentra el mundo hoy es la crisis del agua que se avecina. En efecto, en el siglo pasado la demanda mundial sobre los recursos hídricos se multiplicó por más de 6, mientras que la población del planeta se triplicó. Nos dice, ¿no?, que de no mejorar la gestión de los recursos hídricos y los ecosistemas conexos, se estima que el 2025, este año, 2/3 de la población mundial padecerá problemas de penuria de agua, con escasez grave o moderada. Por otro lado, también lo que son los desastres naturales asociados a lo que son los eventos hidrometeorológicos extremos que causan numerosas víctimas fatales, pérdidas económicas, son más recurrentes y desnudan la vulnerabilidad de los más pobres ante riesgo hidrológico, que es lo que nos está pasando ahora mismo en el país, ¿no? Con todas las lluvias, todas las inundaciones que se tienen. eh, Todo lo que es la destrucción de las infraestructuras hidráulicas, como el tema de los puentes. Y lo que comenta acá, ¿no? El tema de que desnuda la vulnerabilidad es muy cierto, ¿no? Al final pensamos que estamos seguros con la estructura que tenemos, con todo lo que hemos implementado, pero al final son diseños hipotéticos, perdón, que llegado al momento, no nos protegen del todo, ¿no? Un ejemplo es lo que sucedió en España, en Valencia, ¿no? A pesar de ser países del primer mundo, digámoslo, igual han tenido catástrofes similares o peores a los que se tienen acá a veces en el área rural o, bueno, más comúnmente ahora en La Paz. Entonces, es muy importante nosotros considerar todos estos escenarios o posibles riesgos al momento de hacer la gestión. Nos dice también, ¿no? Gran asombro causa también el conocer que cada año más de 5 millones de personas que mueren por enfermedades de origen hídrico o de transmisión por vía del agua, cantidad que es más de 10 veces el número de personas que mueren en las guerras alrededor del mundo. Esto va direccionado mucho al tema de la calidad de agua, ¿no? A veces podemos estar rodeados de mares de agua, pero no las podemos consumir justamente por este tema de lo que son las enfermedades, ¿no? Un ejemplo es las comunidades que viven en la Amazonía. Hay muchas que están rodeadas de ríos inmensos de agua dulce, pero no las pueden consumir porque no son aptas para el consumo directo debido a, qué sé yo, a que hay actividades mineras arriba donde traen mercurio en las aguas o hay algún tipo de planta de tratamiento de aguas arriba que está vertiendo las aguas contaminadas. Entonces, es algo muy complejo, ¿no? Bueno, también nos dice, si hay o habrá una crisis del agua, también habrá una crisis del desarrollo. Si es que nosotros nos quedamos sin agua, también nos vamos a quedar sin desarrollo, porque el agua es parte de lo que son los procesos de desarrollo de los países, de las comunidades, de las sociedades, etcétera. Nosotros usamos el agua para todo, ¿no? Para producción, para vivir, para asearnos, para generar materia prima, para generar los productos que usamos día a día. Entonces, es algo fundamental en lo que nosotros usamos en el diario vivir, ¿no? Por eso es que aquí nos dice, ¿no? ¿En qué consiste lo que es la gestión integrada de recursos hídricos? Consiste en lo que es la contabilización, conservación, control de uso adecuado y la reglamentación de asignación de derechos a los usos del agua. Dentro de lo que es la gestión integrada, nosotros tenemos tres actores principales, ¿no? Lo que es el medio social, el medio de infraestructura y el medio natural. El medio natural viene a ser el agua y las diferentes zonas donde nosotros podemos captar, la subterránea, superficial, lagos, lagunas, etcétera. ¿Qué involucra? ¿Qué viene luego de esto? El medio estructural, que vienen a ser todas las obras hidráulicas que nosotros usamos, ya sea para regular estos cuerpos de agua
o para aprovecharlos o captarlos. Y por último tenemos el último componente que es el medio social que vienen a ser los usuarios. ¿Para quién vamos a generar el agua o a quién tenemos que proteger del agua? ¿A quién tenemos que ayudar a conseguir más agua? Etcétera. La gestión de los recursos hídricos tiene diferentes enfoques, ¿no? Enfoque físico que hace referencia a lo que es la gestión de las aguas superficiales, subterráneas, lagos, humedales. Un enfoque social puede ser para servicio social o servicio productivo. Humano en cuestión de temas de salud, alimentación, higiene, recreación. Y por otro lado, el tema de los usuarios, que puede ser para agua potable, de riego o para hidroeléctrica. ¿Qué es la gestión integrada de los recursos hídricos? Nos dice que la gestión integrada de recursos hídricos son los diversos intereses relacionados con el uso del agua. Plantean retos importantes y muy variados que inciden en la toma de decisión relativas al manejo de los recursos hídricos, particularmente cuando se pretende satisfacer aplicando principios de equidad y de conservación del recurso, las necesidades y deseos de los diferentes usuarios de las partes interesadas. También nos dice que esta visión de conjunto se denomina gestión integral de los recursos hídricos y como su nombre lo indica, imprime coherencia a los intereses vinculados con el uso, control, aprovechamiento, preservación y sostenibilidad de los recursos hídricos. Bueno, la gestión integrada de recursos hídricos, como les he comentado algo antes, consiste en eso, ¿no? En manejar nuestros recursos con la visión de lo que es una cuenca hidrográfica a través de una perspectiva que es multidisciplinaria, ¿no? Porque tenemos que manejar agua superficial, agua subterránea, tenemos que manejar el tema de la ecología, la disponibilidad. Entonces, multidisciplinario se refiere a, por ejemplo, ¿no? A que yo como forestal no puedo solo manejar una cuenca, ¿no? Porque puede que se necesiten lo que es implementación de obras hidráulicas, entonces necesita un civil, de repente van a haber problemas sociales, entonces se necesita un sociólogo, temas legales, un abogado. Entonces la gestión integrada también integra diferentes profesiones, diferentes especialidades para que podamos dar una solución a los problemas del agua. Entonces, ¿no? De manera general, lo que es la gestión integrada de recursos hídricos se resume a esta pequeña imagen que significa saber manejar todas estas actividades o diferentes usos que les pueden dar en el agua en la zona donde nosotros vamos a trabajar o vamos a implementar un proyecto. Bueno, es como dice aquí al final, por tanto, la gestión del agua en esencia es una gestión de conflictos que permite atender los diversos intereses relacionados con la cantidad y la calidad del agua. Implica diseñar y utilizar mecanismos prácticos y eficaces para resolver los conflictos que se presentan. Es decir, generar conflictos para que nosotros podamos dar a la gente la cantidad que necesita, la calidad que necesita para que podamos reutilizar esa agua que ellos están aprovechando y que podemos fiscalizar que estas personas hagan un uso óptimo del recurso natural que les estamos dando o que estamos trabajando o que estamos gestionando en ese momento. El- la gestión tiene diferentes componentes. Acá le voy a mencionarle algunos, como es en primera instancia lo que es la gestión de la información hidroclimática, todo lo que es el clima nos indica cuánta agua nosotros vamos a tener, cuánta agua tenemos, cuánto agua tenemos actualmente, tuvimos, vamos a tener. Entonces, la gestión de esta información, la estadística de esta información es muy importante. La gestión participativa, es decir, hay que identificar a los principales actores que tenemos dentro de lo que es la cuenca hidrográfica que vamos a manejar. La gestión de la demanda del agua, saber cuáles son las necesidades de las poblaciones que tenemos dentro de nuestra cuenca. La gestión de riesgo hidrológico también en todo lo que es cuestiones de inundaciones, sequía, zonas de riesgo, etcétera. También tenemos que hacer el componente lo que es asignación de volúmenes de agua, donde va lo que es repartir el agua de forma equitativa. También en función a la cantidad de agua que tenemos o problemáticas que vemos, se tiene que haber una planificación para poder hacer un uso eficiente.
Y bueno, por otro lado también está el lado más social que involucra lo que es el tema de elaboración de políticas, esquema para la limitación de los recursos hídricos. Por otro lado también tenemos lo que es la conservación de las cuencas, la valorización del agua que estamos utilizando nosotros y la contabilización de los recursos hídricos. Bueno, algunos principios que se deben tener para lograr lo que es la gobernabilidad del agua dentro de nuestra gestión de recursos hídricos. Eh, Esto va más que todo un poco más direccionado a lo social, ¿no? Siempre se debe tener una apertura de transparencia, una inclusión y comunicación, se debe ser integral y coherente con los criterios que vertemos nosotros dentro de lo que es el manejo de las cuencas y siempre debe haber equidad y ética con las personas con las que estemos trabajando. ¿Cuáles son las aspiraciones, ¿no? que tiene este tipo de trabajo o esta forma de gestión? Principalmente es el conservar el agua, resolver conflictos entre los usos y entre los usuarios, incorporar consideraciones sociales y aumentar la participación de las comunidades. También la gestión de los recursos hídricos tiene diferentes objetivos. Por un lado, vamos a llamar los objetivos hídricos, que va direccionado a lo que es ya el agua en sí como como algo, como un producto, digamos, como la preservación, la satisfacción de demandas, su protección y la racionalización de estos volúmenes de agua. Por otro lado, los objetivos jurídicos institucionales que van en todo lo que son normativas, órdenes institucionales, eficiencia en las tareas administrativas, la implementación de una visión integral del manejo de los recursos hídricos en las políticas que se quieran implementar en la cuenca, de administración y de planificación también. Y por otro lado, lo que es el régimen económico, financiero y participación de los usuarios, que va directamente a lo que es el tema de los quintos para aprovechar el recurso hídrico. ¿Qué es lo que quiere la gestión integrada de recursos hídricos? Quiere pasar de lo que es la fragmentación a la integración de todos en una sola gestión, de la explotación o aprovechamiento del recurso a una conservación y uso racional, a pasar de la gestión de la oferta, es decir, esto tenemos y hay que distribuir, a gestionar la demanda. A gestionar la demanda, es decir, a saber cuánto tienen y poder satisfacer esta demanda de las personas a pasar del paternalismo a la participación, que no sea solo una persona que maneje esto y que pueda haber algo más abierto entre los demás. Lo mismo va en el tema de centralización y descentralización de lo que es los recursos, el manejo de los recursos hídricos. Y bueno, eso es lo que mi intención de compartirles en esta oportunidad es como un pequeño flash de lo que es el manejo de los recursos hídricos. Es un tema bastante amplio que es muy interesante. En lo personal me apasiona mucho el tema de los recursos hídricos. Los invito a que puedan involucrarse más en este tema que es tan grande y tan lleno de retos y de conocimiento. Bueno, ahora, si es que hubiese alguna consulta, algo que quieran comentar en este momento, es la oportunidad. Bueno, creo que quedó todo claro. Nada, bueno, conmigo sería hasta esta oportunidad. Espero que puedan seguir investigando más sobre el tema, que puedan involucrarse más en todo esto que es los recursos hídricos en general. Tenemos muchas áreas en todo lo que es los recursos hídricos, agua subterránea, calidad de agua, aguas superficiales, precipitación, clima, manejo del suelo, diseño de plantas de tratamiento, en fin, N opciones para todos los gustos. Eh,
Para mí fue un placer conversar con todos ustedes, mostrarles un poco de esta temática tan importante y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en alguna oportunidad más adelante. Muchas gracias a todos por su atención y que pasen muy buenas noches. Le agradezco mucho, Magista, de parte de todo lo que es la SAMI y la Universidad Nacional del Siglo XX. Asimismo, invitar a todos los postgraduantes y participantes a que si todavía no han concretado lo que es su inscripción, estamos todavía ya cerrando los últimos cupos. Vamos a llevar muchos temas de este interés, muchos temas relacionados a lo que es los recursos hídricos y riego, como bien menciona el Magíster. Esperamos entonces contar con la participación de cada uno de ustedes y nuevamente extenderé las gracias, Magíster. Hasta luego, buenas noches.